Bienvenidos a Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. Soy Gerardo Pérez. Y yo soy Leandro Leonardo, y juntos exploramos historias que inspiran, innovan y nos llevan al siguiente nivel. Prepárate para descubrir lo que viene. Bienvenidos a un nuevo episodio de Experimental Podcast. Estoy aquí con mi amigo Leandro Leonardo y hoy tenemos una invitada muy especial en la que vamos a hablar un poco de tecnología y mucho más. Así es, Gerardo. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros donde vamos a tocar muchos temas enfocados en lo que es la tecnología, startups, todo lo que tiene que ver con medios digitales. La gran amiga Michelle Aybar. Un aplauso. Oh, wow. Audiencia. Claro, que suena. Aplauso y todo. Gracias por la invitación. Leandro y Gerardo. Así es. Michelle, a Leandro lo conozco. Claro. No te Suena como un conocía. combo, Leandro y Gerardo. Y Gerardo. Vamos a defender el mundo. Pero hablando de cosas interesantes, yo quisiera empezar primero agradeciéndote por tu aceptación a nuestro espacio, que es un espacio que nosotros tenemos la visión de cambiar la vida de la gente, cambiar las empresas de las personas, basado con ideas, experimentaciones, visiones de todo lo que tiene, digamos, cualquier persona que se siente ahí a expresar su realidad, o más que nada de las vivencias que de manera individual también nosotros vivimos. O sea que primero agradecerte por tu tiempo de estar acá. Y Michelle, quisiera abordar primero el tema que para mí es algo que está en boga. Bueno, nosotros creo que una vez en conjunto lo hablamos de esos nuevos diseños que causó un espacio en pandemia, es lo que es nómada digital. Esa frase es algo como que en nuestra generación se dio tanto luego de pandemia que ahora tú le hablas a una gente que aunque tiene que trabajar en horario de oficina, que tiene que ir en oficina de 8 a 5, y es casi prefieren ganar menos y no ir a una oficina de 8 a 5. Work-life balance. Ajá, o sea, no quieren trabajar, digamos, constantemente en una oficina. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué ventajas y desafíos ves en ese estilo de vida de lo que se dice nómada digital? Ok, yo creo que lo primero es que nómada digital no quiere decir que tú eres freelance. O sea, tú perfectamente puedes tener un trabajo full time y vivir en la misma ciudad y trabajar desde tu casa. Claro. Entonces, para mí, la parte de nómada digital tiene que ver con que tú no necesariamente vives en tu país, sino que tú tienes la oportunidad de vivir en cualquier país. Ventajas, yo creo que la libertad que puede sentir el empleado o el freelance de poder trabajar donde quiera. Para mí, y yo lo he visto en mí porque yo soy un poquito, o bueno, traté de ser nómada digital y podemos hablar de eso, el poder, tu productividad aumenta porque realmente, bueno, en la medida en que tú te sientes en paz y que tú estás trabajando en un sitio que a ti te gusta, por lo menos en mi caso la productividad aumentó, entonces es una ventaja. Bajan los costos operativos de las empresas. Yo creo que entre las ventajas se pueden ver esa. La gente trabaja más feliz también, o sea, en mi opinión. Desventajas, hay menos control, o sea, de las empresas hacia sus empleados. Y la verdad es que hay que ser muy riguroso con uno mismo. Tú y yo nos encontramos muchas veces, Leandro, en un café, y yo tengo que cerrar una hora mi café y irme a trabajar a mi casa. Porque realmente si no es así, no produzco el dinero. Entonces yo creo que esa es la parte, por lo menos para mí, más complicada. De tú poder tener como esa estructura de decir, ok, yo estoy trabajando en mi casa, pero no quiere decir que yo pueda trabajar a cualquier hora. Puedo, pero me conviene. ¿Cuál es el horario en que soy más productiva? Y eso fueron cosas que yo fui aprendiendo en la medida en que empecé a trabajar en mi casa. ¿Y cuál es tu horario donde tú crees que genera más productividad? Para mí, entre 9 y 1. O sea, 9 en y la 1. mañana. Digo, yo trabajo igual en la tarde. A veces hasta me dan las 7 de la noche. Pero mi horario más productivo es 9 a 1 de la tarde. Ya en la tarde, a partir de las 3, entonces también vuelvo y me siento, pero yo trato de no pasar de las 5:30. Señores, que en la noche yo no sé cómo la gente procesa, No, yo tampoco, la verdad. yo tampoco, yo Esa no no soy yo. Pero eso yo te diría que tal vez el mismo horario aplicaría si tú tuvieras una oficina. En la mañana tú llegas más fresco y obviamente va a estar mucho más activa. Con el pasar del tiempo del día, uno va como ya en decadencia, tú ya has tenido 5 reuniones, has resuelto varios problemas, te vas desgastando y a las 5 de la tarde tú lo que quieres es irte para tu casa. Sí, pero ¿qué pasa? En la oficina tú tienes paredes blancas, a veces una luz blanca que te molesta. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo necesito pararme a menudo. O sea, yo a veces termino mi trabajo en 2 horas, pero entonces
tú estás obligado a sentarte en una oficina por 4 horas. ¿Por qué? Si yo trabajo en base al logro de ciertos objetivos. Entonces, yo creo que en el tema de oficina sí, tú lo puedes lograr. Y es verdad que sería el mismo horario, en teoría. Pero yo no me siento que tengo la misma flexibilidad. Y ahí está el tema de la empresa. O sea, la empresa misma puede decir, mira, Michelle, si tú quieres, tú vienes, a eso le llaman híbrido. Tú vienes a la oficina, si tú quieres, una vez a la semana. Y si no, pues entonces trabaja de tu casa. Entonces ahí tú tomas la decisión de fui 2 horas, fui productiva, me vi a personas, qué sé yo, compartí, porque en proyecto hay un nombre, colocación se llama, que es cuánto aumenta tu productividad en base a estar al lado de una persona. Y aumenta, ¿por qué? Porque yo a Alejandro le pregunto ahí mismo cualquier cosa. Claro. Entonces tú dirías que sí, que es lo mismo, pero no, hay muchísimas otras ventajas en mi opinión, de tu trabajo de tu casa. Sí, tú sabes que el otro día yo estaba leyendo un artículo que tenía una postura un poco contraria a la tuya, pero como que tenía muchas que estaban a favor, pero habían otras que eran básicamente cómo tú perdías la magia de la interacción humana de una forma u otra. Y eso es una realidad en esa parte. Por ejemplo, si tú eres programador, es muy probable que tú no necesites esa magia, tal vez. En el sentido de que tú estás muy enfocado en cumplir una meta específica, es más que nada código, tú solo con la computadora. Y de una forma u otra tal vez no es tan necesario. Tal vez. Hay otras posiciones que son tal vez más de gerencia, en la que tú tienes que hablar con la gente, que tener interacciones humanas de una forma u otra, que tú tenerla a través de un Zoom, a través de tenerla de medios digitales, en un Slack, hablando y demás, nunca va a ser igual que, me choqué con alguien en el café. Totalmente. Y esa interacción de esa magia del momento random que se da, tal vez chocando con alguien en la cocina, chocando con alguien en el baño, lo que sea, eso tú lo pierdes y no es muy fácil de uno poderlo medir eso. Entonces, por ejemplo, de mi lado, yo tengo una firma de arquitectura y desarrollo inmobiliario, pero en la parte de arquitectura, que es algo meramente creativo, hasta cierto punto, muchos de los problemas que se enfrentan el equipo pasan en el momento y yo tener a alguien al lado que puede venir, se para por arriba de mí y va a revisar la computadora y eso. Ahí se da una dinámica súper interesante que aunque uno quiera realmente hacer el brinco a full remote, es muy difícil en ese aspecto. Entonces, el artículo lo que decía es, sí, para alguna gente va a aumentar la productividad, pero eso no aplica a todas las posiciones. Y yo creo que ahora mismo lo que está pasando en la media es que todo el mundo está juzgando al otro bajo una vara que no es universal. Porque en una posición suena genial. En otra posición le está haciendo un daño, pero yo también quiero el work-life balance. Y entonces, tú porque puedes y yo no. Totalmente. No, y yo sufrí eso. O sea, yo iba al café que quedaba a 1 cuadra de mi casa porque yo necesitaba gente. Yo necesitaba interactuar con las personas. Eso te alimenta. Y somos seres sociales, somos animales. Al final, aunque yo esté con una persona en una pantalla, no es lo mismo. O sea, el cerebro no genera la misma cantidad de serotonina en una pantalla que en un tú a tú. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo y pienso que aplica dependiendo del rol y aplica también dependiendo del tipo de trabajo. Para trabajos más creativos, yo, por ejemplo, me gusta trabajar sola en trabajos más creativos, que a ti te conviene trabajar con más personas. Entonces, como tú dices, no podemos tener una barra universal, pero sí entender que podemos ser más flexibles, y eso nos lo enseñó la pandemia, de que no necesariamente tiene que ser A o B, puede ser A y B. O sea, tú puedes tener una opción de que la persona trabaje en su casa o que vaya a la oficina. Mídelo en base al resultado y ya ahí la vara la pone la persona en base a cómo se siente cómodo. Depende del trabajo. En un hospital tiene que ir sí o sí. Claro. Bueno, parte del artículo era eso. Parte del artículo hay roles que no se pueden trabajar en la eso, casa. como que todo el que apunta a estar full remote depende de la gente que no puede hacerlo. Por ejemplo, alimentos, que hospitales, que cosas que son necesidades que alguien tiene que hacerlo. Todo el que quiere full remote realmente depende de quien no puede tener full remote. Y a eso ahí la vara nunca va a ser igual. Pero todo el que está full remoto está tranquilo porque hay otro que no puede tener la opción. No tiene ni siquiera la conversación para poderlo tener. Si tú le quitas a toda esa gente, tú le das remote a todo el mundo, se acabó el mundo ahí. Se acabó el manejo de la sociedad. Entonces, ciertamente es un privilegio, que para mucha gente es un privilegio que todo el mundo quiere igualdad, pero eso no es real. Porque es que hay muchos roles que nunca la van a tener. Van a faltar 50 años. Un edificio no se va a hacer sin obreros. Cuando los obreros empiezan a pedir, yo quiero remoto también, ¿qué va a pasar ahí? Pero ¿por qué no queremos meter en igualdad en esa conversación? ¿Tú me entiendes? O sea, claro. Al final el que es médico estudió y tomó la decisión de ser médico. Y ese médico hoy en día no puede trabajar de su casa, pero antes igual no trabajaba de su casa y tenía que coger llamada a las 3 de la mañana, que yo siempre tuve el privilegio de que no me entrara una llamada tarde en la noche por la decisión que yo tomé de carrera.
para mí el tema de ser nómada digital, trabajar de la casa, no trabajar de la casa, yo no lo veo tanto como un privilegio, sino una decisión de carrera. O sea, gracias a lo que yo estudié, o sea, en la tecnología, tengo, o sea, puedo. 100%. Pero no necesariamente tiene que ser que yo tenga una ventaja o desventaja sobre el médico. O sea, el médico quizá haga mejor vida que yo también en términos monetarios, ¿entiendes? Tú sabes que agregándole ahí y llevándolo al tema ideal del episodio, tomando el tema de la medicina, yo tengo un familiar muy cercano que lo operaron sin que el médico estuviera en la sala. Y a través de un robot. El médico estaba en Nueva York y se operó un cáncer sin que el médico estaba en la sala. O sea, yo no sé si el médico, que eso lo desconozco, pero puedo averiguar, dónde se encontraba el médico. Si estaba en su casa, no sé, o estaba en un centro hospitalario con todo lo a nivel tecnológico lo que se necesitaba. Pero yo creo que la tecnología, y por mí esto es lo mortal de esto que estamos nosotros viviendo, que nada más lo hemos vivido nosotros en esta generación, porque la velocidad exponencial que nos ha dado la inteligencia artificial, los medios digitales, todo lo que nosotros vivimos en nuestra generación, nos ha dado vivir el mundo de muchas maneras distintas. Y ahora cuando tú dices eso del obrero, desbloqueando un poquito el sentido, ojalá que llegue ese momento donde nosotros podamos estructurar a través de maquinaria y esos retrasos en obras, poderlo llevar a menos cantidad de retrasos y poder ponerle valores un poquito más a esos clientes finales, ojalá. Pero siempre es ideal que siempre haya recursos humanos, es vital eso. Pero hablando de tecnología, creo, y bueno, y Elon Musk lo ha dicho muchas veces, dice, óyeme, va a llegar un punto que yo no estoy de acuerdo ni de desacuerdo, todavía lo estoy investigando, si tendremos la necesidad de generar un impuesto global, porque va a llegar un punto de que no vamos a tener que trabajar, sino que vamos a tener simplemente que inventar de manera creativa, pero el día a día van a haber máquinas que lo van a ir resolviendo. Y que por eso vamos a tener que tener un impuesto global. Esa es una tesis que hay. Y basado en eso que estoy hablando, y viendo y como tratando de interactuar y conectar toda esa visión que yo fundo metiéndome en ese mundo. Bueno, ahora mismo nosotros estamos lanzando en la empresa una asistente virtual, que no es una asistente virtual, es una vendedora, donde está haciendo todo lo trabajo que hace un vendedor. O sea, de chequeo de leads, seguimiento. O sea, todo lo hace virtualmente como si fuera una persona. Y eso nosotros mismos fundiendo ahí con programadores de la India, gente en Estados Unidos, logrando ver cómo nosotros podemos clonar a ese vendedor que lamentablemente se queja siempre de que los clientes, como son en diferentes zonas horarias, le escriben a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 9, y los clientes se quejan de que no les responden porque ese es su único momento donde pueden ir a beber un café, que en la zona horaria donde se encuentran, hay que quieren comprar apartamento, pero ahora mismo no hay forma de que les contesten, porque aquí duermen. Entonces, viendo cómo la tecnología, nosotros tenemos una gente 24 horas dándole ese servicio, viendo cómo se puede trabajar esa parte y cómo poder desbloquear ese nuevo sistema de dar un servicio 24 horas sin tener que tener una gente despierta 24 horas. Yo quiero como que tú, con tu experiencia, que tú has trabajado en muchísimas empresas de asesora, consultora y demás, es que nos diga, mira, cómo esas empresas dominicanas se pueden ver beneficiadas en esta nueva era, vamos a llamarlo, para no segmentar, vamos a llevarlo al híbrido. ¿Cómo podemos, tú crees, esas empresas gigantescas, cómo tú crees que pueden llevarlo a los temas híbridos? Porque yo me he dado cuenta que cuando tú trabajas de tu casa, mal que bien, tú ves que las cosas por lo menos fluyen un poquito mejor a nivel del ánimo y, como lo estábamos hablando en los episodios anteriores, de la energía de la gente. Entonces, ¿cómo tú crees que esas personas deben de...? Yo creo que hay un tema también de la madurez de la empresa. ¿Tú me entiendes? O sea, hay empresas que pueden tomar esa decisión y decirle a sus empleados, mira, vamos a implementar el híbrido y tales roles pueden trabajar híbrido, tales le toca venir a la oficina. Yo creo que primero es trabajar cambiar un poco la cultura. Eso es lo principal. Al final... podemos aprovecharnos mucho de la tecnología. Para mí es un facilitador y nos permite ahorrar tiempo en procesos, en dinero. Señores, yo puedo tomar 6 reuniones en un día, 5 reuniones. No quiere decir que sea lo óptimo, ¿tú me entiendes? Pero ¿cuánto tiempo me tomaba a mí
llegar a una reunión, Imposible. sentarme con el cliente, más al principio, y cómo tú estás, cómo va tu día, no sé de cosas, y entiendo. Entonces, yo creo que no hay una fórmula única, yo creo que depende de la empresa. Entiendo que depende también de cuáles son los objetivos de esa empresa. Se puede optimizar en 2 vías para mí. En la parte del personal, o sea, a nivel administrativo, o sea, la motivación del personal, que las personas logren mayor productividad. Puede que la persona logre mayor productividad trabajando en la oficina o trabajando en su casa, pero tiene la opción. Eso es una diferencia, que antes no la tenía. No tener una opción te hace sentir preso. Y nadie quiere estar preso de un trabajo. Entonces yo creo que es una manera en que las empresas pueden aprovechar. Y lo otro en lo que tú dices, automatización de procesos. O sea, hay un montón de cosas que hoy hacemos de manera manual que no necesita la mano de una persona. Yo entrevisté se llama Nivi Tolentino, que ella tiene Tolentino Abogados. Y ella tiene... ¿Tú lo entrevistaste también? Roberta, el robot, que ¿entiendes? Ella tiene mucho tiempo, eso fue 2017. Eso fue 2017. Y no se trata de que, ahora la gente se va a quedar sin trabajo. No, el que hacía ese proceso manual puede mejorar sus habilidades y dedicarse al análisis, a la estrategia. Para mí, los trabajos no se van a perder, van a evolucionar y punto. Entonces, yo creo que hay diferentes maneras en que las empresas lo pueden hacer, dependiendo del tipo de empresa, el sector en que se encuentre, pero el primero que sí o sí se logra es eficientizar el proceso, sí o sí. Y lo he visto en muchos casos, y en las empresas donde las personas están más contentas trabajando, según algunos de mis clientes, son en las que las personas tienen una opción. Y se están dedicando a otras cosas que no es solamente contar numeritos, digitar, poder mejorar, o sea, evolucionar. Ponchar. Ponchar horas ahí. Señores, entiende. Es fuerte eso. Tú sabes que, hablando de ese tema, nosotros tuvimos en la compañía de nosotros, tenemos approach como si fuéramos... Perdón, ¿ustedes trabajan juntos? ¿Ustedes tienen...? No, Okay. Aparte, son compañías aparte. Aunque colaboramos en algunas cosas, pero realmente son compañías aparte. En la firma de arquitectura que yo llevo, nosotros tenemos approach como si fuera un startup. Entonces, nosotros tenemos filosofía Scrum, Full Agile y todo eso apostando a todo eso. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer el híbrido real. O sea, nosotros hemos... Este año, por ejemplo, uno de los colaboradores de nosotros es español y él se tuvo que ir a España por 2 meses más o menos duro. Y él estaba trabajando todos los días de ella porque el sistema lo permite. Nosotros creamos una buena estructura, tenemos todo en Slack, tenemos todo en Monday, o sea, todo pasa por ahí. Y eso ha pasado ya varias veces. A nivel de nómada digital, yo mismo vivo como full nómada, en el sentido de que ahora mismo yo vivo 50% en Santo Domingo, 50% en Cabarete. Ese es mi sueño. Bueno, yo estoy así. Y 3 meses del año yo me lo paso en España, en Barcelona. Entonces, digamos que yo tengo una vida full nómada, pero full de trabajo. Y ahora me pasé el verano allá, pero todo eso fue apostar muy temprano, hace 3, 4 años, a la parte de sistematización, la parte de estructura empresarial, para que hoy en día podamos apostar a eso. Y eventualmente lo que queremos es darle el híbrido a los mismos colaboradores de nosotros. Total. Se ha dado por ocasiones de necesidad. Hay veces que todavía estamos buscando la forma de cómo lo podemos manejar, que no perdamos, digamos, esa magia que pasa ahí. Porque no queremos imponerlo tampoco. No queremos decirle, señora, somos híbridos, no vamos a pagar renta. A mí me conviene como dueño de negocio, porque nosotros pagamos una renta, ¿verdad? Claro. Importante. Si yo puedo quitar la renta a la mitad, a mí me conviene. Pero al mismo tiempo, todavía nosotros incluso tenemos gente que dice, yo no voy a trabajar en mi casa. Porque está del otro lado, que yo necesito ir para la oficina. No, y tienen hijos que interrumpen. Exactamente. Y donde yo iba a llegar con eso, que yo creo que es muy importante, y tú lo mencionaste anteriormente, que era... Hay un nivel de madurez de la compañía, pero también del colaborador. Totalmente. Y yo creo que ahí mucha gente se pierde en, yo quiero estar full remoto. Pero tú no sabes si tú tienes todavía la capacidad para tú estar full remoto. Tú realmente te has visto en esa situación. Y ahí tiene que pasar como un proceso de onboarding, como de que yo te educo para que tú puedas estar remoto. Totalmente. Porque yo no puedo confiar en ti a ciega. Tú nunca has estado trabajando de tu casa. Y como yo sé ahora que tú no estás ahí... ¿Entiendes? Incluso para mí... O puedes y te tomas el riesgo y después tú mides. Exacto. O sea, una de las dos. Entonces, ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos midiendo primero dentro de la casa, en la oficina, la parte de la productividad. Para una vez empecemos a hacer la experimentación con los remotos, que ya empezamos, vamos a ver si, digamos, los story points de cada sprint... Se cumplen. ¿Se cumple o no? Si se cumple, bueno, pues estamos bien. Si estamos manteniendo la calidad, pero necesitamos poderlo medir antes de soltar a todo el mundo a su casa. Claro. Y como experimento está muy interesante. Entonces, del otro lado de la moneda es, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo,
En el 2016 era que yo me mudé para Tailandia y para Vietnam y yo estaba ahí remoto, pero de freelancer, que era diferente. Ahora yo estoy como remoto, pero como dueño de compañía, que es otra experiencia diferente. Alguien que tiene mucho tiempo, digamos, solo, teniendo esa disciplina para tú poder hacerle frente al día a día, sabiendo que nadie te va, tú no tienes un jefe, nadie te está chequeando qué tú estás haciendo, es muy difícil. Y te quería preguntar por ahí, a nivel de onboarding, alguien que quiere iniciar ese proceso, ¿cómo tú crees que una compañía tradicional, que no tiene nada que ver con tecnología, puede empezar a iniciar en esa dirección? Sí, yo justo iba a decir, eso está o sea, como startup es mucho más sencillo que en empresas grandes. Con las empresas grandes son monstruos que se manejan mucho más lentos. De nuevo, depende de la empresa, pero lo primero es cultura. Yo creo que lo primero es educar al personal, es que la gente sea consciente de cómo puede trabajar desde su casa, cuáles son los beneficios, cómo se trabaja en base a resultados, que no todo el mundo sabe trabajar en base a resultados. Hay gente que está acostumbrada a ponchar y hay gente que eso le funciona. Lo primero es educar. Yo creo que esa es la base de todo. Y segundo, por fase. Yo creo que hay áreas que se adaptan mucho más fácil y más rápido, como las áreas de tecnología, que un área que tradicionalmente, por ejemplo, un área operativa, cogiendo teléfono, ¿entiendes? Un call center va a ser un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tiene otras interrupciones, pero hoy, yo llamé el otro día a Amazon, a Customer Service, y estaba llorando un bebé atrás, en la señora que me tomó el teléfono. Entonces, esa señora trabaja en su casa, y ella trabaja para Amazon. Claro. Entonces, por un lado, puede ser problemático para ella, lo que sea, pero por otro lado, quizás como madre soltera, con hijos, no lo hubiese podido lograr, no hubiese podido tener su trabajo en Amazon. Y ganando decentemente bien. Claro. Entonces yo creo que en empresas grandes es un poquito más complejo, pero yo empezaría por la parte de la educación y fases. Y definitivamente van a haber áreas que no se van a poder. Y si tú como empresa, ya tú estás en la madurez, donde tú dices, yo me quiero volver 100% híbrido, o yo me quiero volver 100% remoto, es posible que tú tengas que dejar ir a algunos colaboradores que necesitan otro tipo de seguimiento, que necesitan otro tipo de acompañamiento, porque ya tú entiendes que tú estás listo para ese próximo paso, que lo he visto también. Entonces, ¿y qué tú dirías en la gente que tal vez tiene una compañía pequeña, menos de 10 colaboradores, todavía están iniciando? Hoy en este podcast sí dice, yo tengo un buen momento, porque todavía no tengo un barco tan grande que es tan difícil de mover, todavía estoy flexible. ¿Cómo uno inicia ahí? Yo dijera que se fuera por híbrido 100%. Lo primero es, siempre tiene que haber una reunión presencial. O sea, mi primera reunión con todo el mundo es un café. Y eso sí o sí no se puede perder. La interacción humana en persona es muy diferente a virtual. Yo, para mí, iniciaría con una sesión de planificación con tu equipo pequeño. Contarle un poco de tu filosofía, cómo tú ves a la empresa, cómo tú mides su participación. Cada quien tiene que saber de qué es imputable, de qué no es imputable. O sea, en el caso de que ellos fallen de alguna manera, o sea, ¿cómo se mide eso? Entonces yo creo que lo primero es eso, una reunión presencial y luego entonces establecer ciertos mecanismos para encontrarse en persona hasta que poco a poco tú quizás ni tengas que verte en persona tan a menudo y te ve una vez al mes o te ve una vez cada 3 meses. Para mí, una persona que está iniciando, ahorrarse ese gasto de oficina es importantísimo. Depende, de nuevo. Si es un startup de tecnología, ¿por qué tú tienes que poner una oficina? Si están toditos con su audífono en una computadora. ¿Entiendes? O sea, como que inicie con esa primera reunión y también que escuche a su gente. Porque puede que su gente le diga, mira, tú sabes que tiene muchos años trabajando juntos, eso no me funciona. Y si 8 de 10 no le funciona, entonces quizá tu teoría cambie. Sí. Algo, siguiendo esa misma línea, tú sabes que como constructor, ingeniero, ¿verdad? Yo tengo 2 eslabones dentro de la misma estructura, que es desarrollar, que es el soñador, Claro. y otro, el que lo lleva a la realidad, que es el que construye. Ajá. Yo cuando me pongo la cachucha de desarrollador, es completamente híbrido o desde su casa todo el mundo. Ajá. Ahí nosotros lo que hacemos es que dividimos las rentabilidades. Eso es una de las cosas que me ha ayudado, que no solamente es por hitos de logros, sino que en el bolsillo también la gente está cómoda. O sea, Eso es tan importante. pero para que tú estés cómoda, tú tienes que ganar tú, no yo. Tú traes el dinero aquí y de aquí le dan para allí otra vez. Pero no creas que tú vas a tener un super salario. O sea, yo con el tema del híbrido he logrado que cada quien haga su rol, cada quien logre sus objetivos. O sea, he conseguido, digamos,
para mí es un recurso humano valiosísimo, que también es una ventaja. O sea, cuando tú tienes la capacidad de decirle a la gente, todo lo que tú te ganes va a ser tuyo, tú eres que pone tu límite, me da la oportunidad mía conseguir buenas personas. Totalmente. Claro. Pero cuando me pongo la cachucha de la constructora, es otro juego. Ahí cuando hablamos de híbrido, no entiendo cómo es eso, de que tú no vas a venir aquí que vienen los clientes, ven y fírmeme la vaina, o sea, y soy otro ser humano. Soy el mismo Leandro. Ok. Pero no me hablé de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, explícame cómo funciona la constructora, exacto. que para ti no cabe en ¿Qué tu es lo que cabeza. pasa? Lo primero es que la constructora tiene islas en cada proyecto, ¿verdad? Cada proyecto tiene islas con realidades distintas. Yo puedo tener una gerente o una contable desde su casa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la abogada que firma los contratos de los promotores, de los clientes, que recibe los clientes, la recepcionista que recibe la documentación. O sea, tú puedes tener algunas mínimas áreas donde tú tienes gente que pueden trabajar de su casa, sí. Por ejemplo, los que trabajan en licitaciones, gran parte lo pueden hacer, pero cuando tienes un deadline tan fuerte, es medio complejo. Pero eso te da miedo que no cumplan. No, exactamente, 100%. Por eso te es un digo miedo que... tuyo. 100%. Ajá. Pero un miedo mío que refleja o sea, cuando ha pasado cosas, Ajá. refleja al conglomerado, Sí. que es otro tema. Entonces, una de las cosas que a mí me ha dado lucha es llevar a esa constructora, aparte de que tengo socio en la constructora, no, mira, esto puede ser híbrido, cada quien le puede ir mejor, hermano. Que vengan para acá. Oye, olvídate de él, porque eso es más grande a nivel de personal. Claro. Pero tiene que hablar ahí también un factor Generacional. generacional importante que está muy influenciado Eso iba a para la preguntar. generación de nosotros que somos la que 100%. viene ahí. Claro. O sea, a nivel de persona, por ejemplo, yo soy más joven. O sea, en la constructora. Sí. Entonces, tú venís con esa teoría y tú tratás de poner un muñequito. Por ejemplo, pusiste una caricatura en la oficina de que para motivar. Cualquier vaina motivacional. Oye, No funciona. es otro flow. No. Ni le importa tanto los cuartos. O sea, claro, le importa, pero dentro de la Porque es más motivación. estabilidad. Correcto. Eso y es una está vaina que yo comprobado. me quedo pensando así, digo. Y a veces me dicen, Don, pero usted casi tiene mucho sin pasar por aquí. Pero yo siempre estoy ahí, o sea, con mi trabajo. Pero yo digo, mierda, qué mentalidad tan distinta y cómo uno tiene que manejar esas realidades. A diferente de la desarrolladora, que la mayoría somos más jóvenes, tenemos ese empowerment como más, esa energía distinta. Y mi meta sería como ver como yo logro ser el mismo, o sea, tener la misma cachucha en los dos lados y tratar de vibrar en la misma frecuencia. Es difícil. Pero es válido porque el tema generacional es importante. Pero O sea, grande. yo trabajé en un startup del sector salud hace muchos años y que es básicamente digitalizar los procesos del sector salud. Y el médico le daba trabajo utilizar, o sea, a él le gustaba su papelito y la Claro. manera en cómo funcionaba y que todavía funciona es la asistente quien luego que el médico apunta en la hoja, entonces mueve la información a la parte digital, que tuvo que crearse ese sistema, aunque el asistente siempre ha estado, de quien en vez de el producto sepa el médico, terminó siendo para el asistente. Claro. Porque la asistente es más joven, tiene un poquito más de disposición. El médico de por sí le da promedio mucho mayor y es otra generación. Y hay veces que no vamos a poder ahí, ¿entiendes? O sea, tú le llegas al público que tú le llegues y quizás en esa empresa no están preparados para hacer esa Claro. transición. Claro. Y eso está bien. Quizá la transición le toque en unos años, Claro. porque también, de nuevo, si lo fuerza y no tiene ese nivel de madurez, lo que puede salir tú perdiendo. 100%. Y nervioso y con Gastritis. estrés, gastritis. Entonces, como te queremos de vivo. Claro, no hay necesidad. Sí, sí, sí. No hay No necesidad. hay necesidad, pero la firma podemos incorporar la firma digital. 100%. Todo eso está. Pero Y no como se quiera. usa. Y como quiera. Vengan para acá un cafecito. Eso pasa. Tú sabes que cuando estábamos hablando de qué podrían hacer, que creo que sería importante también para ti, porque fue lo que más me ayudó a mí, y nosotros pagamos incluso consultorías para el tema de la transformación digital de nosotros, y es antes de tomar el paso, que ahora digamos, yo sé que nosotros podemos estar híbrido ahora mismo, mi compañía lo aguanta 100%, porque ya tenemos forma de traquearlo, pero si yo hubiera decidido primero, somos híbridos, y después trato de hacerlo una realidad, hubiera sido un camino muy cuesta arriba. Y lo que yo iba a decir, que creo que sería el mejor primer paso, es anclarse a una filosofía ágil de algún tipo para tú tener una estructura de qué estoy haciendo, cómo lo mido,
¿Cómo le creo una guía, un patrón a la gente que sepa que puede perseguir? Es muy normal en tecnología, pero quien no viene de ahí claro. no tiene idea de qué estamos hablando. O sea, ahí ya que filosofía Scrum, que un sprint, que lo daily, o sea, todo eso es un lenguaje que no existe en el sector de nosotros. Yo porque soy un tipo curioso y me fui por ahí. Pero creo que mientras más se normalice, porque cuando yo empecé a hacer mi investigación, en el caso de nosotros elegimos Scrum, que Facebook, Google trabajan bajo Scrum. Cuando empecé a hacer mi investigación, empiezo a ver que muchos sectores empiezan a anclarse en ese tipo de cosas. Pero no es muy normal para nosotros. Incluso yo empecé a buscar o compañías de construcción o compañías, digamos, de arquitectura que estén bajo una filosofía ágil y no hay ni siquiera libro de eso. No existe en casa. Entonces tú tienes que empezar a crear un Frankenstein con lo que tú sabes, con lo que tú quieres hacer. Y en base a eso tú empiezas a crear esa transformación digital. Y nosotros duramos con el Frankenstein que creamos al principio como un año. Que creíamos que estábamos Scrum y realmente lo que teníamos era una cosa que cojeaba, pero funcionaba. Y luego contratamos a la gente que hizo la transformación digital del VHD y con eso pudimos empezar a aterrizar muchas cosas. Pero sin eso era imposible perseguir o estar digital o estar remoto. Era imposible. Sí, yo tengo un amigo que se mueve en base a, o sea, project-based, o sea, en base a proyecto. Y lo que define cómo se va a formular un proyecto es la data. Entonces, él tiene como él empezó así como tú dices, anclado una filosofía, poco a poco se fue moviendo tenía tanta información ahí adentro de qué funciona, qué no funciona, tanta data, que él veía, qué funcionaba, qué cliente llamaba, qué tan a menudo, y en base a eso formulaban el próximo proyecto. Entonces, yo creo que sí es importante que haya, primero, qué metodología tú vas a usar en tu empresa de proyectos, porque sí o sí todo es un proyecto, tiene un principio. Sin eso es como que... y después de ahí, entonces, evaluar cómo tú puedes seguir evolucionando, que para mí está en la data, cómo tú sigues evolucionando. Ahora mismo te funciona la metodología ágil y ustedes manejan cierto tipo de proyectos, pero en la medida en que tengan más información y más data de su empresa... Eso puede evolucionar. Totalmente. 100%. Ya él tiene un punto donde, o sea, él no toma una decisión. Él ve la data y la misma data le arroja como que unos colores sobre cuál es la oportunidad más rentable dentro de las opciones que tiene. Eso ya está next level ahí. Sí, yo tendría que explicar de qué se trata su empresa, pero me pareció súper interesante y él me llamó para privársela, básicamente. Y me dijo, mira lo que yo tengo. Y cuando él lo escuche, él va a saber que es. Sí. Para tirarse flores ahí, wow. Sí, yo dije, qué cool. Y realmente no es fácil llegar ahí, señores. No es fácil. No, ni me lo imagino. Cuando estaba hablando, yo te quería preguntar, porque tú no eres el área de tecnología. No. ¿Qué te inspiró a ti a empezar? O sea, ¿qué beneficio ves tú? Bueno, para mí múltiples, pero te cuento por qué me fui por ahí. Yo he intentado distintos startups, e incluso uno de mis mejores amigos es el cofundador de Pana, de Y Combinator, Luis Miguel. La parte técnica, él es uno de mis mejores amigos. Y yo he estado en distintos startups, yo mismo he creado distintos startups y siempre estuve bien vinculado a eso. Entonces, cuando yo creo la firma de arquitectura, yo quería hacer algo diferente y desde el principio siempre... quería tratarlo como algo muy diferente. Incluso la firma de nosotros no trabaja como ninguna otra firma de aquí. Y eso nos ha ayudado, primero, a proteger mi estilo de vida personal. Eso era lo más importante. Vital. Porque todo inicia ahí. Como yo tenía la visión de que yo quería un estilo de vida diferente, yo diseñé la compañía al principio y mi socio también tenía una visión parecida para él. Aunque tenemos estilo de vida diferente, pero queríamos algo que no dependiera de nosotros. Que literalmente funcionara en algún momento sin yo tener que estar presente. Que otra persona se suba como CEO o lo que sea. Y se vuelva una compañía no tradicional. Que tú lo ves más común en startups, en el mundo de tecnología, pero en el mundo de nosotros no es común. Entonces ahí yo empecé toda una investigación. Como ya yo había intentado varias cosas, yo tenía un buen conocimiento. En alguna conversación con Luis Miguel, él es que me menciona primero Scrum, porque él estaba trabajando en Rover en ese momento, que es uno de los unicornios de Estados Unidos. Y eso como que me creó una curiosidad. Y esa curiosidad, yo soy un tipo muy intenso. Me compré un libro, después me certifiqué en Scrum y me fui por ese camino y ahí estamos. Y ahí estamos. Y ahora mismo tú me preguntas, pues ya tenemos, qué sé yo, 3, 4 años en eso. ¿Cómo manejábamos la compañía antes de eso? Yo ni sé. Para que tú veas. O sea, no sé cómo podíamos manejarlo. Obviamente teníamos menos proyectos, teníamos menos personas. Ahora somos un equipo como de 30. Pero en ese momento éramos tal vez un equipo de 10. Y yo no sé cómo manejábamos los proyectos. O sea, para mí era como improvisando. Y si tú me preguntas cómo lo hacen otra firma de arquitectura, yo ni sé. Pero de beneficio, tiempo personal y tiempo del equipo.
También asegurar una colaboración en todos los proyectos. Hay mucha más transparencia de parte de los clientes, hay una mejor colaboración. Muchas cosas pasan sin yo tener que ser parte. Incluso yo no tengo nada que ver con la parte de diseño. Sí, y yo estoy muy enfocado en lo que tengo que estar enfocado, que en la parte de negocio, en la parte de empresarial, en la parte de visión. Mi socio quiere un poco conmigo esa parte, pero él también está más arriba de los proyectos, pero no en la parte de diseño, más que nada la gerencia del diseño. Y yo creo que mucha gente se beneficiaría mucho de seguir una filosofía de ese tipo. Sí, yo realmente, y ya como para yo pienso que el incentivo inicial comienza donde tú dices, tener una mejor vida, o sea, y poder dedicarte a lo que tú realmente quieres dedicarte, porque a veces tú te la pasas muchísimas horas haciendo trabajo administrativo, que bajo un esquema un poquito más donde te apoye la tecnología como facilitador, puedes dedicarle tiempo a lo que tú quieres. Hay un estudio que habla sobre la motivación en las generaciones anteriores versus la de ahora. Antes, las personas valoraban la estabilidad, o sea, tener ese ingreso fijo, mensual. Valoraban el poder ir a encontrarse con personas. Ahora, las generaciones nuestras valoran la libertad, valoran el poder hacer lo que le apasiona. Entonces, como que es en base a esos valores que yo creo que por lo que está sucediendo, esta transformación que estamos viendo. Y tú tienes también, yo lo voy a llamar el movimiento de Girls in Tech, ¿no? Que ahí me imagino que tú has visto muchas historias de mucha gente que está haciendo cosas diferentes y quería ver, bajo tu opinión, sobre alguien que está dentro del sector, más que nada de tecnología, pero ahora que estamos hablando de todo un poquito más abierto. ¿Cómo tú has visto la evolución en República Dominicana? Si lo traemos ya a nivel local. ¿Qué ha pasado aquí en los últimos años? Tú estás muy involucrada, tú estás hablando con mucha gente al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo tú has visto esa transición de gente que tal vez antes estaba un poco más perdida y qué está pasando hoy en día? Yo, bueno, primero contarte un poquito de qué es Girls in Tech, que hoy se llama Mujeres en Tech, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para cerrar la brecha de género en tecnología. Somos como un 30% de las mujeres que estamos en el sector. Y bueno, moviéndome en ese mundo y viviendo la experiencia como una minoría, me aventuré por hacer algo al respecto. Mujeres en Tech lo que hace es básicamente, de nuevo, apoyar a que más mujeres entren en el segmento. República Dominicana tiene uno de los índices más altos de cantidad de personas que tienen conexión al celular, o sea, a internet, a través del celular. En términos de avance tecnológico, no tenemos que enviarle a ningún otro país. O sea, tú hoy en día te consigues antes era mucho más difícil conseguir un desarrollador talentoso. Hoy en día hay muchos que terminan trabajando para empresas fuera, desde aquí. Yo entiendo que el desafío más grande para nosotros está en la brecha digital, o sea, la educación de estas personas que no tienen necesariamente los recursos y que se pueden estar perdiendo de esos beneficios económicos, porque desde jóvenes, quien tiene el celular en la casa es el papá o la mamá, y sí, ellos tienen su conexión a YouTube, a Facebook, pero no saben cómo sacar el provecho a esas herramientas, ¿entiendes? O sea, terminan yendo al banco en vez de usando los servicios digitales en línea. Entonces, como país, en términos de avance a nivel corporativo, de las pequeñas, medianas y grandes empresas en el sector privado, estamos a la par con los países avanzados. El problema está cuando tú hablas de esta brecha, que empieza por ser una brecha social y es una brecha también digital. Y al final una brecha económica, todo. O sea, esas personas se quedan súper rezagadas y poco a poco van a tener menos oportunidad de cierto tipo de empleo. Mira, como estamos diciendo, que vamos a tener que evolucionar. ¿Qué va a pasar con ese que está ahí atrás que apenas sabe usar el celular porque no tiene acceso a él? ¿Entiendes? Entonces, otro desafío para mí es la interoperabilidad, que es la capacidad en que operen entre diferentes plataformas. Y pasa mucho, por ejemplo, en el sector salud. ¿Entiendes? O sea, tú vas a un médico y ese médico, tú vas al otro, y el otro no tiene la información de ese primer médico que tú hiciste. Tú le haces la historia completa a ese médico, después tú vas al otro y le haces la historia completa, y después al otro le haces... Y tú tienes un dolor aquí que tú no sabes, ¿entiendes? Entonces tú terminas gastando mucho dinero, mucho tiempo, pero porque no se comunican los sistemas entre sí. Entonces creo que podemos facilitar esa parte. Yo creo que todavía ahí estamos un poquito en pañales en ciertos sectores.
No sé si eso te contesta la pregunta. Bueno, ahí creo que para entender bien mujeres en tech me parece genial y más con el tema de la brecha. Lo único que me gustaría tu opinión sobre hoy en día, ¿cómo tú has visto esa evolución? O sea, ¿qué ha pasado ya a nivel, no del que está empezando? Estoy pensando ya a nivel de empresarios, a nivel de compañías que están aquí. ¿Qué tú has visto en los últimos años? Tal vez que sea un poquito que tú digas ahí. Aunque estamos a la par, a la comparación con hace 4 años, que tal vez no se hablaba tanto de levantar fondos, que tal vez estábamos viendo que los startups aquí no estaban funcionando. ¿Ha cambiado el panorama de tecnología aquí? Sí, mira, nosotros hacemos algo que se llama Startup Challenge, que básicamente es una competencia para mujeres que tienen startups donde utilizan la tecnología para escalar o startups tecnológicos, que son casi lo mismo, pero no es lo mismo. La primera vez que nosotros lo íbamos a hacer, hace como 3 años, mi junta directiva me dijo, Michelle, no hay emprendedoras mujeres y mucho menos nada más en tecnología. O sea, sí hay emprendedoras mujeres, pero no tan... Yo, señores, aunque sea con una que llegue a la competencia y se gane el premio, yo lo quiero hacer porque hay que empezar en algún sitio. O sea, hay que empezar a moverla. O sea, ese primer año, que fue hace 4 años, entraron 30 emprendimientos. De que el nivel de madurez era bajito, de que no necesariamente, sí, no eran altamente tecnológicos, no eran como los emprendimientos más eficientes comparado con lo que yo he visto en otros lados. Pero nosotros estamos haciendo el Expo este año y lo hicimos el año pasado y la participación es 60 y 70 personas, mujeres. Entonces, sí ha habido un avance y sí hay más personas entrando en este segmento que... Además de ser beneficioso económicamente, te da libertad, ¿entiendes? Y te permite inventar. Y son mujeres que, por ejemplo, hay una que tiene uno de fashion tecnológico, o sea, donde ella diseña moda en el mundo virtual. ¿Quién se hubiese imaginado eso? Hay público para eso, aparentemente, ¿entiendes? Interesante eso. Si no, se hubiese guayado la yuca, cortando una telita, ¿tú me entiendes? No le quito mérito al que diseña moda de otra forma, pero lo que quiero decir es, está al alcance de una computadora a veces, ¿entiendes? Entonces... desde Mujeres en Tech yo he visto avance en base a ese tipo de competencia. Nosotros tenemos unos hackatones también donde los jóvenes desarrollan una aplicación para arreglar un problema social. Bueno, para quien de la audiencia no sepa lo que es un hackathon, para que explique el contexto. Una competencia de desarrollo. Es una competencia donde se reúnen jóvenes por 3 días, comen, cenan, desayunan en el mismo sitio y salen de ahí con alguna solución tecnológica. A veces un prototipo, que un prototipo no es una aplicación completa, sino como un ejemplo de una aplicación. Y al principio nosotros teníamos... Bueno, una de las reglas nuestras es que los equipos tenían que ser 50-50. 50 femeninos, 50 masculinos. ¿Por qué? Porque no hay muchas mujeres y nuestra manera de aportar. Y tiene que ser la líder del grupo para darles espacio a la mujer. El primer año tuvimos muy buena participación, pero se nos hizo súper difícil conseguir que el equipo fueran 50-50. Y todas las chicas estaban en el área de diseño, principalmente. Y eso ha ido evolucionando también. O sea, nosotros tenemos dentro de los hackatones ingeniería de mecatrónica. O sea, los porcentajes no han aumentado todavía. O sea, no hemos llegado ahí de la cantidad de mujeres que están estudiando tecnología. Pero sí hay más interés en el área y especialmente de los jóvenes, las jóvenes. Entonces, pienso que no estamos moviendo la aguja todavía, pero están habiendo cambios. Pequeños, pero hay cambios. Tú sabes que, hablando un poquito sobre esa posibilidad de mover un poquito la aguja, yo me di cuenta, ¿sabes? Yo tengo uno de mis mentores de vida es el señor Eddie Martínez y es alguien que para mí ha sido uno de los pioneros en el mundo de la tecnología en la República Dominicana, fue uno de los fundadores del ITLA, uno de los inventores del parque cibernético. Y yo de manera, digamos, indirectamente, siempre he estado como que me llegan noticias y yo tengo que buscar sobre lo que hace el ITLA y la visión de allí, la visión de aquí. Y cuando yo veo los periódicos, por ejemplo, y yo veo todos los problemas que vivimos a nivel normal en cualquier país, ¿verdad? Que hay capacidad de mejora allí, capacidad de mejora aquí. Y veo el poco incentivo directo. Que nosotros íbamos a hablar un tema de reforma fiscal, pero ya la reforma fiscal no está. Pero hablando un poquito de esos incentivos, para mí, así como tenemos una ley de cine, así como tenemos una ley de Confotur, debemos inventarnos un incentivo a los emprendimientos tecnológicos. Tenemos que inventárnoslo. 100%.
Y yo soy un fiel creyente de eso, porque yo como de manera indirecta me voy enterando. Por ejemplo, el 95% de los egresados de INTEC, de Litera, tienen trabajo. Y un trabajo bien pagado. Por ejemplo, ellos me invitaron a ver ellos estaban inventando como una película digital, o sea, animada, mejor dicho. Viejo, esa película se estaba haciendo en Boca Chica. Y para mí, eso fue una locura. Y que gente de Disney, cuando visitaron a la República Dominicana, le sorprendiera que con lo poco que tenemos recursos, porque ya tú te imaginas los presupuestos, por ejemplo, en Avatar, Claro, y entonces claro. con los recursos, lo que ellos habían logrado desde su computadorita, que no es la mejor, en Boca Chica, que de Chepa y Luz, o sea, ellos dijeron, o sea, tenemos demasiado potencial. Y para mí, yo soy fiel creyente de los incentivos. O sea, a mí cada vez que tú me hablas de quitar incentivos, ya tú casi eres enemigo mío. No me hables de esta vaina. O sea, yo soy fiel creyente de los incentivos, que para mí es la manera de dinamizar una industria. Totalmente. Y ya nosotros tenemos, que creo en eso, que por ejemplo la zona franca. Ya aquí cualquiera te coge un dispositivo médico y te lo ensambla. Entonces, así mismo como tenemos esa, por los incentivos de zona franca, es gracias a que nosotros tenemos ya esa base de que, viejo, aquí empresas importantes de joyería ensamblan diamantes. Aquí casi nadie sabe eso. Así como tenemos nosotros eso, yo soy fiel creyente que a nivel de incentivo en la tecnología pudiéramos tener un mini Silicon Valley. 100%. Y a la gente no me habla a mí de inversión en una empresa de tecnología cuando yo sé que voy a botar los cuartos. Ahora, si tú me dices a mí, hay un mecanismo de incentivo donde, o sea, esa gente que nosotros estamos poniendo el dinero no es a la empresa, es a la persona. Tú la vas a volver mejor a esa o a ese que tú le estás... Hasta patrocinando la educación. Óyeme, patrocinándola. Lo que esa... Vamos a hacer un emprendimiento de tasa tecnológica. No funcionó. Pero ya esa persona que tú le pusiste 100,000 pesos, ya mañana va a venir con una idea más refinada para 1,000,000. Claro. Y le va a dar la pelota. De 100 que hagamos, 10 van a llegar a que lograr. 100%. Y eso es desarrollo. Eso es Y eso desarrollo, es porque esas son 100%. soluciones que tú le estás dejando al país. Una de los desafíos que yo puse en un hackathon fue una aplicación para mejorar la educación en la temprana edad. ¿Por qué? Porque es donde el desarrollo el cerebro se desarrolla más, whatever. Perdón que dije whatever, pero sí. El punto es que eso es algo que de apoyarse, y salió una aplicación muy buena, algo de apoyarse, se le queda al país. Se le queda a las personas. Entonces yo creo que sí, definitivamente se necesita, no solo se necesitan políticas que apoyen los emprendimientos tecnológicos, que apoyen las iniciativas tecnológicas, que apoyen la educación en la tecnología, ¿entienden? Que realmente es una vía para un ingreso económico mucho más grande, no solo para la persona, para el país también. O sea, tú produces mejores profesionales. Y esos buenos profesionales ahora mismo se están yendo. Y están trabajando 100%. para empresas afuera. Claro. La mayoría. La mayoría. El que es muy bueno se va. Se va. O se queda aquí y hace consultoría con empresas de fuera, como hago yo, ¿entiendes? Entonces, como que... La voz de la experiencia. No, porque y la paga es distinta también, ¿entiendes? Pero ¿por qué pagan diferente? Porque esas empresas, porque ellos tienen un mayor desarrollo y nosotros ahí podemos ser mejores, definitivamente. Tú sabes que con ese tema que toca Leandro, que yo estaba pensando que te iba a hacer una pregunta de eso. Tú sabes que aquí en el tema del mundo de los startups, en República Dominicana, siempre está el tema de que yo te invierto, pero el tamaño del mercado no es tan grande. Entonces, mucha de la gente piensa que si una startup es meramente local, no va a ser muy rentable, porque el mercado dominicano no es tan grande. Y uno siempre tiene que pensar, ¿cómo tú lo vas a escalar? ¿Cómo tú lo vas a hacer un multi-X? Entonces, si se crea un incentivo mínimamente como el de la ley de cine, que tú puedas decir, yo puedo levantar fondos y todo lo que yo levante está libre de impuestos, o tú tienes una exención de impuestos. El sector privado puede empezar a apoyar ese tipo de iniciativas. Y ya. Y algo que ya existe, está en la ley de cine. La ley de cine hizo que el cine en República Dominicana se transformara para siempre. Nos puso en el mapa a nivel de concursos en diferentes tipos de países. Si algo así pasara con el mundo de tecnología y ahora el sector privado puede empezar a meter dinero,
Porque, mira, voy a tener una exención de impuestos, pero al mismo tiempo puedo apoyar la educación de 100 estudiantes. Puedo apoyar un startup que está buscando fondos, X, no importa. Eso va a crear una dinámica social y también una dinámica económica súper interesante aquí. Claro. Gente que va a traer para acá, compañías que van a venir a invertir en compañía aquí. O sea, eso puede crear algo bien interesante. Ojalá que algo así sucediera, pero yo no sé si eso en algún momento ha estado en la palestra. ¿Tú has sabido de algún tipo de iniciativa de parte del gobierno aquí? No, yo no. Una vez hubo una idea cuando se lanzó el 4% por la educación. Hace mucho. Hace mucho. Había una idea paralela para agregar el 1% de I+D, de investigación y desarrollo. En esa ley había un incentivo. Después se modificó y después no se dio y demás. Había un acápite de incentivo para que las empresas invirtieran con esa exoneración fiscal para investigación y desarrollo. Entonces, esa política de investigación y desarrollo, para mí, se podía generar también una idea para también invertir en temas tecnológicos sin tener lo que llama así. Entonces, existió una posibilidad de que eso se diera. Y no se dio porque esa ley también decía que la empresa que le inyectaran el capital no pagaba impuestos. Y por eso fue que al final la tumbaron. En general, total. Ajá, por un tiempo X. No pagaba impuestos. Entonces, Pero eso era como un Confoturas. exactamente. Para mí, eso no está correcto. Para mí, tú levantas tu capital con tus costos y tú tienes que mañana, si te fuiste rentable, pagar impuestos. Claro, siempre. Porque Claro. automáticamente tú fuiste rentable, paga impuestos. Totalmente. Ahora, ¿dónde está el problema? Que yo no te voy a dar el dinero a ti. Para yo coger lucha con un muchacho acabado de salir de la universidad, que no conozco, que no es familiar mío, que no tiene el mismo tema cultural. El tiempo. Óyeme, el tiempo de un empresario es valioso. Hasta para barajar. Eso es valioso. Entonces, no le voy a dedicar tiempo. Entonces, son cosas que para mí es algo como que debemos de marcar, donde Experimenta el Podcast vamos a tener ese punto de lanza. O sea, como objetivo, vamos a lanzar que logremos, o sea, lo pongo aquí, y vamos a fajarnos ahí, vamos a traer Está tirando diputados, vamos a primicia traer aquí. vainas, vamos a tratar de ver si logramos que exista una ley de incentivo al emprendimiento tecnológico. Tenemos que inventarnos la forma de que eso funcione, porque por ahí Israel ha echado para adelante, Turquía ha echado para adelante, Singapur. Singapur ha echado para adelante. Es por incentivo, donde el empresario no le duele directamente eso y mañana si tú fuiste rentable empieza a pagar. ¿Ya? Entonces existen leyes y vamos a traer un par de gente que vamos a hacer algunos de los temas de Experimenta el Podcast Sí. sobre ese tema. ¿Tú crees, ustedes que son bastante leídos en ese tema, por qué ustedes creen que no ha habido una Voluntad. Eso es seguimiento, eso es lucha, eso es voluntad, eso es tener gente con el equipo claro y la cabeza clara como meta. Es porque no existió la voluntad. Sí. No ha habido alguien detrás que Claro. se diga, esta es mi bandera. Ese Y la lleve hasta el final. Correcto. Básicamente. Porque con la ley de cine eso no existía. Eventualmente existió porque hubieron mucha gente interesada. Claro. Así mismo con la parte de tecnología no ha existido porque no ha habido una voz cantante sobre eso. Así, pero con presencia, con la influencia política, con que se vuelva una parte de un movimiento. Claro. Y porque todavía tal vez no hemos tenido un éxito global a nivel de tecnología de aquí. Por lo menos que haya hecho mucho ruido. Y yo no creo- Hay muchos, Hay pero, muchos. pero ¿Y eso ninguno qué? que haya hecho así un ruido que diga, señores, Sí. así como con la pelota, una potencia en la pelota. Y la gente, aquí hay un viaje de estadio de pelota. Y esa gente tiene sus incentivos, por eso están aquí. 100%. Y con el cine pan, empezaron a ganar un par de concursos, pan. Ahí están los incentivos. Claro. Eventualmente llegan ese ruido global a nivel de tecnología. Eventualmente el gobierno, eso es una bandera que se va a hacer en 100%. ellos. De una vez que ellos fueron Y, todo el mundo, y ellos fue que lo propusieron. Claro, Y eso, claro. que es un gobierno que está bastante volcado hacia la tecnología, tienen su agenda digital, casi todos los ministerios se han digitalizado. Ha habido una inversión importante, pero no hacia el empresario que está en el sector. Tú sabes que en términos de logro, yo soy amigo de Iván. Y para mí esa empresa que él es parte, que es el tema de los delivery, para mí ha sido mortal. que Dios sea. Exacto. Entonces para mí ha sido, que también lo vamos a traer, para que él nos cuente un poquito sobre esa vivencia que él ha tenido en relación a ese emprendimiento. Y eso fue guayando la yuca. Sí. Y no está de nada. Porque tú Y él se tienes- lo vendió fue a una empresa de 100%, fuera o sea, que vino. exactamente. Pero ¿Entiendes? mira, Esa fue la manera en que él pudo. Entonces tú dices, ¿de verdad vale la pena de seguir haciendo la cosa
tan rudimentariamente. Claro. O si sabemos que realmente las cosas funcionan de una manera, coño, vámonos por ahí. Entonces, para mí, yo creo que nada más falta un incentivito. Por ejemplo, yo he estado en Enlace. Yo he estado en todos esos lugares que levantan. Oye, el problema es que tú vas a sentar a un empresario a las 5 de la tarde a que le cuenten una historia de que vende $1,000,000. No, hermano. Ahora, tú tienes un pool de, mira, esto para ley de cine, esto para lo otro y esto para lo otro. Ya. Y te lo van... O sea, Sí. tú vas a conseguir capital. Es mucho más sencillo. Sí. Y es más fácil para un empresario darse cuenta de si algo va a tener sentido o no. O sea, Pero una empresa. Uno mismo se empieza a poner creativo. Porque tú empiezas De a una decir, vez, oye, uno tú, por mismo. ejemplo, tú estabas diciendo Que lo que tú estás haciendo. dinamiza, Y una vez, señores, ahora, esto cambia ahí. promueve el desarrollo. Hasta el mismo empresario. Total. Dice, espérate un minuto, déjame yo inventarme una vaina. Claro. Voy O para lo- Google ahora. Lo que yo siempre quise hacer, déjame 100%. hacerlo ahora. Déjame yo Pero inventar tú esto. pusiste un ejemplo ahorita. Lo que ustedes están haciendo con reemplazar la agente inmobiliaria. 100%. Básicamente. Imagínate que tú hubieras dicho, yo puedo hacerte un startup y agarrar y vender esto como alguien para todas las agencias inmobiliarias y se 100%. acabó. Y lo 100%. creas como un startup. Claro. Habla Poner hispana, capital, va, si funciona, tal vez eso se usa en Latinoamérica entera. 100%. Aquí hay varias compañías que están haciendo cosas interesantes. El Michael de Alter State está haciendo Sí. algo bien cool. 100%. No, pero ya Michael está a top. Claro. Entonces, pero aquí tú ves, si hay historias de éxito que están ahí afuera. La gente de Padan, Luis Miguel y Piero están haciendo algo bien cool. La gente de Pedidos Ya y muchos otros que andan por ahí, que si tú estás en el mundo, lo conoces, tú lo sabes. Claro. Si no, mucha gente, yo hablo en el mundo de arquitectura, nadie sabe eso. En el mundo de construcción, nadie sabe de eso. No. Pero se han tenido que ir, ¿entiendes? Claro. Exacto. Se han tenido ¿Quiénes que viven aquí? ir. Michael le queda poco aquí. No, pero ni siquiera ellos irse, sino han tenido que buscar inversión extranjera, o sea, Sí. viene alguien y lo compra, o sea, ¿por qué? Porque el país no te brinda esa oportunidad o esa oferta. Cuando ¿Tú uno de sabes? ellos sea de que un unicornio, que la gente diga, "Ah, eso fue una empresa dominicana que pudo montarse en ese caballito, pero fue una internacional", ahí la gente va a empezar a poner un chisme de atención, coño. Esta gente vale $1 billón ahora. Y entonces, Yo soy ahí de lo que cambia la creo, yo dinámica. soy de lo que creo que a nivel de emprendimiento hay dos realidades. Uno es capital y otro es mercado. Entonces, nosotros vivimos en un país donde hay capital, porque lo somos creo que la quinta economía o la sexta economía de la región, Ujú. pero no tenemos un mercado. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de tener capital y sabemos de ciencia cierta de que no hay mercado, hermano, vamos a inventar una fórmula para que ese capital llegue directamente a donde tenga que llegar. Entonces, yo soy creyente de eso y yo creo que hasta aquí podemos dejar esa parte, seguirlo empujando para la próxima. Oye, yo le voy a... le vamos a dar- Abandérense, Vamos a abandérense. No, vamos a abanderar. Vamos a Ay, abanderar. tenemos que traer un par de piezas importantes aquí. 100%. Y meter un Lo fueguito primero ahí en que la silla. venimos es abogados en relación a esto. Venimos con un par de temas duros sobre eso, porque para mí es vital que el dinero llegue donde tiene que llegar, donde verdaderamente genere valor. O sea, yo soy fiel creyente de eso. Entonces, Michelle, yo quería preguntarte algo. Ya que ya hablamos a nivel general de Gerson Tech, ya que hablamos de lo que tú has vivido, de esa consultoría que tú estás generando ahora mismo en las empresas que trabajas y manejas, ¿cómo tú crees que puede transformar o dónde tú crees que quizás tú no te has puesto como en ese mindset, pero algo que para Geraldo y para mí es importante es el sector inmobiliario? Y es un sector donde hemos cogido mucho fuego en estos últimos tiempos en relación a donde todo lo vivimos, porque tú has comprado o alquilado o lo que sea, Sí. una vivienda, y tú has vivido lo que es bregar con el sector. Existe de todo. ¿Cómo tú crees a nivel tecnológico? ¿O qué tú crees que debe hacer el sector, así que lo escuche la audiencia, que puede ser valioso o de cambio para nuestro sector a nivel con la tecnología? Bueno, como persona que ha comprado, que ha alquilado, que ha lo que sea, para mí primero voy a explicar mi experiencia de usuario. Una de las experiencias más incómodas es tratar de encontrar un apartamento o lo que sea y no tener, o sea, sabemos cuáles son las páginas que existen, ¿verdad? Y tener que contactarme con como 7 personas Manual. diferentes dependiendo de cuál fue el apartamento que me gustó. O sea, yo he estado buscando apartamentos en diferentes instancias de mi vida y yo termino teniendo Realtor 1, Realtor 2, Realtor 3, Realtor igual en el sector de construcción. Si tú estás buscando para comprar, es un tema. O ya sea que tú le tienes que pasar por adelante todavía y ver el letrero y Claro. frenarte, o tú tienes que meterte en una página y es todo sumamente manual. Entonces yo creo que
Yo no sé cómo se vería 100%, pero yo creo que el término de interoperabilidad es muy importante, donde distintas empresas se conecten como una central, ¿entiendes? Y que para el usuario no sea tan... Y esa central tenga ciertos estándares de, ok, tú vas a ofrecer apartamento, tú te conectas en esa página, en esa central, que lo ideal es que sea algo de la sociedad civil, que no tenga parte o de gobierno. Ahora tú, cuando subes imagen, tiene que tener este tipo de calidad, tiene que tener un video 3D, tiene que tener, o sea, ciertos estándares. Entonces yo creo que en la medida en que exista esa interoperabilidad entre una central y diferentes empresas que se puedan conectar, a los usuarios se les puede facilitar el acceso a información, imágenes, compra, lo que tú quieras. O sea, eso es por un lado. Por el otro lado, de data. Yo no tengo información, yo no tengo ningún tipo de información de cuántos apartamentos se están construyendo, en qué sectores, nada. Cuando yo voy a buscar un apartamento que quiero comprar, ¿qué tú haces? Tú llamas a una gente que sepa de eso. Sumamente manual todavía. Entonces yo creo que como sector, lo primero es que se unan varias de las cabezas de ese sector y que traten de idear distintas soluciones para el mismo sector, porque cada quien por su lado no se logra nada. Entonces tú terminas haciendo un esfuerzo individual, das un app, el otro también. El usuario al final no tiene ningún tipo de beneficio de eso. Entra a tu app mañana y lo deja de usar, porque él va a comprar el apartamento una vez. Entonces yo creo que lo primero es que el sector mismo se una y entienda cuál es la problemática. Y en base a eso empiecen a pensar en soluciones que le beneficien a todito. Y una de esas es alguna manera de que se interconecten entre ellos y que le puedan ofrecer al dominicano, al que anda buscando inversión, una solución más viable, que no sea yo tener que ver un letrero, que yo tener que ya tener 7 teléfonos diferentes de gente mandándome imágenes. Sí. O sea, al final se vuelve un spam. Claro. Spam. Entonces, por ahí, sin tener tiempo para pensar el tema, entiendo que iría... No, pero es una tremenda respuesta. Sí, sin tiempo. Sin tener tiempo, pero con eso se resuelve el 99% de los problemas. Pero te digo algo, lo primero está en la voluntad. O sea, lo primero está en que si todos los del sector dicen, ay, no, es que esa es mi competencia y yo no puedo hablar. No, lo primero es que exista la voluntad de que efectivamente hay un problema y que hay algo que se pueda hacer para solucionar ese problema. El problema es que se están perdiendo de ventas, de oportunidad de venta, porque nosotros no tenemos la información en la mano. Entonces, ¿cómo puedes mejorar eso? Tú no puedes apostarle a que, ay, a mi página que van ahí, tú le estás invirtiendo un montón de dinero para que entren a tu página. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Algo un poco más centralizado, ¿tú me entiendes? Entonces, por ahí yo creo que tiene que ir al asunto. Y me apasiona mucho el tema, porque yo he buscado apartamento y me da, de verdad, una pereza y un pique que sea tan todavía como retrógrado el proceso. Sí. Y tengo el WhatsApp de 7,000 gente que no tengo que tenerlo, ¿entiendes? O sea, eso es otra. ¿Por qué tengo que escribirle por WhatsApp? Que ahí, en la misma página, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay muchas maneras de innovar, pero la primera es la voluntad y que el sector se una. Tú sabes que el problema de eso, que es un sector muy sucio, para empezar por ahí, que es un problema de... Hay una competencia tan agresiva entre casas de brokers que son básicamente que cada quien tiene su base de datos y yo no comparto con nadie. Entonces, hasta que no haya una base de datos que sea de la sociedad, como tú dijiste, y que los brokers no puedan tener su propia base de datos, no va a poder. Pero como es un mercado no regulado, yo lo veo difícil eso todavía. Me encantaría, pero nosotros que conocemos varias casas, claro, que conocemos los dueños, esa gente no comparte eso con nadie. Porque al final yo estoy protegiendo mi marca. Eso es como que Leandro te diga, mira, yo tengo que darte los planos de todo el mundo. ¿Y por qué tiene que compartir la base de datos? O sea, si yo como usuaria entro a una página X que la diseñó la ONG Real Estate, que no tiene que ver ni contigo ni con el otro, y te dice, y yo te digo, mira, fulanito, conéctate a mí, que yo voy a tener una base de datos de usuario independientemente de... O sea, la tengo yo, la base de datos. Independientemente de no lo va a ver más nadie, es la tuya. Sí, yo sé. No le va a gustar. No, porque al final, imagínate que yo tengo mi propia base de datos. Tú ONG, yo te voy a decir, felicidades, buena suerte contigo, pero yo tengo la mía. Pero yo te estoy pidiendo la tuya. Yo, aunque tú no me la estés pidiendo, yo no me voy a conectar a la tuya. Yo voy a tratar de que la mía se sienta como lo exclusivo. Y tú no vas a tener acceso a mis propiedades. ¿Entiendes? Entonces, como... Ahí está, el término de exclusividad. El tema es ese. Hay un problema de que cada casa de broker va a tratar de proteger su marca. Porque ellos, parte de la filosofía de muchos, no de filosofía, parte del truco de muchos, es que yo tengo una propiedad que tú no tienes.
Entonces, El tema está en la exclusividad y Sí. para ustedes la tecnología le quita, o sea, el para compartir. nosotros no, para ellos. Pues ellos son los que venden los proyectos de nosotros. Claro. Entonces, yo te estoy hablando Sí, estoy en tratando tercera de persona de pensar. otra gente que no somos nosotros. Sí, yo sé, estoy tratando de Sí, pensar, pero wow. es complicado, es muy complicado. A mí me encantaría que pasara. Nosotros conociendo varios de los dueños, yo lo veo difícil. Sí. Lo- ¿Cómo lo hicieras tú entonces? Ah, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo sé que ellos, los que manejan esas casas de broker, ni loco van a hacer eso. O sea, yo creo que lo primero que tiene que pasar es que se cree una asociación y se regule el mercado. Cuando eso pase, que eso va a ser una guerra, porque eso es como un sindicato ya. Cuando eso pase y se empiece a regular el mercado y empiecen a aparecer licencias de brokers, que pues ahora mismo tú sales mañana y tú eres broker. Entonces, cuando eso se empieza a regular y después se empieza a regular el mercado y un listing, por ejemplo, es un listing único en el que tiene la persona que captó el listing, como pasa en Estados Unidos, va a tener un Sí. beneficio. Ya, cualquier casa de broker puede vender, pero el que captó el listing está ahí primero. Entonces, eso empieza a regular un poquito, pero hay un proceso muy largo para llegar ahí. Y aquí, esta es mi opinión personal, muchas de las casas de broker apuntan a que eso nunca pase. Porque yo me gano el total de la comisión si yo vendo mi apartamento. Entonces, todo el mundo piensa de manera tan individual que le hace daño al usuario final. Nosotros, si vamos a comprar un apartamento, no va a hacer daño a nosotros. Pero a las casas de broker, nada más están pensando en su individualidad. Como que cada vaso es uno. Básicamente. Ellos no quieren que haya una gran cubeta en el que estemos toditos. No. Yo tengo mi vaso con mi agua, que son mis propiedades. Tú tienes el tuyo. Y buena suerte. Y así es que se marca. Es un mercado de tiburones eso. Wow. Sí, no. Entonces es grande. ¿Eh? Entonces es grande. Es grande. Es un buen mercado. Entonces ahí todavía genera más problemas. Porque si fuera chiquito, se ponen de acuerdo. Claro. Pero cuando tú... Y agresivo. Y agresivo. Es muy agresivo. Son muy celosos de su información, muy celosos de la venta. Es un mercado muy difícil. Hay mucho broker, es real, pero es un mercado altamente competitivo con gente muy celosa y no es fácil. Se ese parece mercado. mucho al sector salud. El sector salud también es así, es muy competitivo, cada quien como quiere hablar para su lado y es muy difícil tú encontrar como que, aunque todo el mundo tiene el mismo dolor, la parte de esto es mío es mucho más importante que prefieren seguir sufriendo el dolor, aunque Claro. sea por un tiempo 100%, más. 100%. Y ahí es complicado porque ya ahí viene con un cambio de cultura y lo que yo siempre he dicho, va a venir un muchachito con una aplicación Y va a romper. que lee toda la casa Claro. o una cosa súper innovadora y que sale el número de teléfono y la gente sube su propio asunto y ahí es que se va a acabar. O sea, tú me entiendes, tiene que venir algo sumamente como disruptivo para que Claro. realmente haya un cambio. Tú sabes estos que casos. nosotros en este momento, o este es un segmento que tiene nuestro podcast que se llama La Pregunta Experimental. Dale. Y para mí es interesante por todo lo que nosotros hemos hablado hasta ahora, y es que si tú tuvieras la oportunidad de resolver un problema, ya sea social o económico, de la República Dominicana, con recursos muy limitados, ¿cuál sería? Con recursos muy limitados. Muy limitado. Y yo lo voy a poder resolver. Y como- bueno, ya esa Tú lo sería... vas a poder intentar. Intentar resolver. ¿Cuál sería? Tiene que verlo, como dice la pregunta, como un Un experimento. experimento. El mío es social, definitivamente, y tendría que ver con la educación. Con la educación. Para mí ahí está la solución de todo. O sea, el hecho de que nosotros podamos desarrollarnos más como país está ahí, en esa primera etapa de la vida y que no tenemos educación como país. O sea, es realmente penoso. Entonces yo creo que va por ahí. Incluso todo lo que estamos hablando, del que no haya un abanderado, que se empujen las leyes. Si fuéramos un país mucho más educado, nosotros exigiéramos mucho más y realmente no lo hacemos. Somos tres gatos que nos sentamos en una mesa y tratamos de empujar esto, pero la mayor parte de la población no está involucrada en esta conversación porque Claro. no tiene la educación. Ujú. Entonces, para mí iría por ahí. ¿Qué me invento? No tengo idea. Es una app, una vaina así, no sé, algo que le siembra algo en el cerebro, pero realmente educación fuera lo mío. Bueno. Mortal. Michelle, 1,000,000 de gracias por aceptar la invitación nuevamente. Tremenda conversación. Creo que tenemos muchos temas para seguir destilando. Pero qué bueno tener tu perspectiva de alguien que está tan adentro del sector y que nosotros que somos de sectores tan diferentes al tuyo, podamos tener este tipo de conversación y ojalá que un poco dejemos una semillita en esa audiencia que, oye, me interesa eso que dijeron, ¿cómo puedo seguir profundizando? Y eventualmente, aquí ya que Leandro nos tiró al medio, que podamos seguir asumiendo esa bandera. Sí, incluyame en su grupito. Vamos a empujar ese incentivo. Sería Me interesante. conviene. No, siempre hay que recordar que la tecnología vino para quedarse y no solamente para transformar la industria como tal, sino también nuestras vidas. Totalmente. Y ya para cerrar,
No olviden suscribirse, por favor, a Experimental Podcast, darle a la campanita, compartir este contenido. Y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en la próxima.